¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Hoy vamos a hacer un recorrido por el mundo natural, por el mundo biológico, los universos que nos componen y los que habitamos. Y queremos, como siempre, hacerlo de la mano de ustedes. Así que aquí comienza Futuro 360. Y voy a partir con el mundo de la funga, los hongos, que son no solamente unos organismos ya extraordinarios, fascinantes, sino además son esenciales para sostener la vida sobre el planeta, nuestra vida sobre esta Tierra no podría existir si no existieran los hongos, pero también son críticos para los otros equilibrios de los ecosistemas. Y en Chile hay un festival que se dedica específicamente a promover su gloria. Se llama el Festival Reino Fungi. Se dedica a que podamos comprender mejor cuál es su relación con nuestra salud, con la salud de los ecosistemas, sus aplicaciones en la medicina, pero también revitaliza una zona, que es la zona de la Araucanía, llevando fuera de temporada a un montón de expertos e interesados en este mundo tan precioso, en la época en la que florecen los hongos. Y es por eso que aquí les presentamos los detalles en la siguiente nota de Matías Sandoval. Tal como en la aclamada serie The Last of Us, donde los hongos y las esporas controlan el mundo de Pedro Pascal y Bella Ramsey, este año la dominación llegó a Pucón. La ciudad se rindió ante el poder de estos organismos durante el Festival Reino Fungi 2025, un evento que se celebra en torno a estos fascinantes seres. El festival, que se realizó por cuarta vez en el territorio de la Araucanía, busca proyectar esta región hacia el mundo, destacando sus múltiples potencialidades. En este espacio, la naturaleza, la creatividad y la ciencia se entrelazan para dar lugar a un entorno de intercambio de conocimientos, exploración e innovación. Creemos que es muy importante hacer estas mezclas transversales y en este caso tenemos la temática del Reino Fungi como un gran ser. La idea de unir el arte con la ciencia es el poder acercar a la gente de una forma más lúdica, más visual, contenidos complejos como lo son la neurociencia, la salud mental, la micología. Entonces, con las herramientas de las artes, logramos el interpretar de distintas formas y ampliar los puntos de vista. Esta iniciativa contribuye a revitalizar un territorio que durante años ha estado marcado por el estigma, la violencia y el rezago económico, proponiendo una nueva mirada que pone en valor su riqueza cultural, natural y humana, y desafía la estacionalidad, invitando a las personas a visitar la región fuera de la temporada alta. Dentro de esta región, la región de la Araucanía tiene un ecosistema de talento muy potente. Somos instituciones, productoras, científicos, guías, gente que trabaja en turismo, que se articula para dinamizar un territorio y para proponer otras formas de hacer cultura, de generar valor alrededor de la naturaleza y de hacer disponible el conocimiento científico, experiencias culturales, experiencias tecnológicas también, al servicio también de una nueva forma de hacer futuro. Esa es nuestra propuesta. En este contexto, los hongos se convierten en el eje central y simbólico del evento, funcionando como punto de partida para generar conversaciones y vínculos en torno al turismo, el arte, el emprendimiento y la sustentabilidad. Todo ello se impulsa desde una base científica y biológica, que actúa como motor para integrar estos distintos ámbitos y fomentar un desarrollo armónico y sostenible en la región.
El festival y el Reino Fungi viene a dar cuenta de un relato y de recoger desde el territorio relatos que son pasados, que están dentro de las casas, que están en la historia, pero lo viene a poner hoy día a disposición de conocer la Araucanía desde otra perspectiva. La Araucanía tiene historias maravillosas, tiene una geografía que es espectacular y tiene además un montón de desarrollo creativo, productivo, artístico, que muchas veces no está a disposición de quienes venimos al territorio a conocer qué hacer acá. En particular, las esporas, algo así como las semillas de los hongos, ocuparon un lugar protagónico en esta cuarta edición del festival. Estas diminutas estructuras, esenciales para la reproducción y proliferación del reino, fueron destacadas por su papel crucial en la regeneración de ecosistemas, sostener la biodiversidad y el mantenimiento del ciclo de la vida, tanto en el reino fungi como para todos los otros reinos. Las esporas vuelan en el viento, la lluvia o en el transporte pasivo de los animales. Esta versatilidad les permite alcanzar diversos entornos, y su pared celular, sólida y resistente, les permite conservar sus propiedades incluso en condiciones adversas. Su capacidad para sobrevivir a temperaturas extremas y largos periodos de sequía las convierte en un objeto de creciente interés para la ciencia, como también su posibilidad de compartir nutrientes y colaborar, abriendo nuevas posibilidades para la investigación biológica y ecológica, pero también inspirando la reflexión en las ciencias sociales sobre nuevos modelos de organización para las sociedades. Creemos que esta es una muy buena oportunidad para aglutinar el ecosistema y poder pensar en un desarrollo productivo regional y de la macrozona sur del país, que tiene relación básicamente con cómo aprovechamos desde los territorios los entornos creativos para mejorar la calidad de vida de las personas e ir diversificando la matriz productiva en pos de crear nuevas ofertas y soluciones de desarrollo para el mercado nacional y global. Así, el Festival Reino Fungi ofrece una oportunidad única para aprender más del mundo de los hongos, y es una plataforma de intercambio y transformación para la región. Entre charlas, intervenciones artísticas y rutas micológicas, fue el epicentro de una conversación sobre ciencia, cultura y sostenibilidad, demostrando que al igual que las esporas, las ideas pueden germinar y crecer en lugares inesperados. En Chile, el cáncer de pulmón produce la muerte de aproximadamente 3.500 personas anualmente. De hecho, un estudio reciente identificó células mutantes que serían el origen del cáncer de pulmón. Este trabajo nos permite comprender un poco cómo funcionan las lesiones precancerosas en el pulmón y que, miren, yo no les voy a explicar porque para eso tenemos a la persona que realmente lo estudió, participó de este estudio y es chileno. Se llama Ignacio Bordi. Es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y prefiero que tú nos cuentes todo. Ignacio, primero felicitaciones por una gran investigación. Muchas gracias, gracias por la invitación. Publicada en la revista Science. Así es. Eso no sé cuántas veces un científico lo cuenta en su vida, pero fantástico que te haya ocurrido tan pronto a ti. Oye, estábamos apasionadamente hablando antes de comenzar esta entrevista justamente porque el cáncer es una cosa demasiado importante en esta época, ¿no? O sea, las muertes por cáncer han aumentado y hay hartas cosas que lo explican. Una es que, por supuesto, estamos viviendo mucho más tiempo, entonces tenemos más tiempo para tener cáncer. Hay muchos cánceres que están asociados al envejecimiento, pero también hay muchos factores inflamatorios de nuestro estilo de vida que nos explican mucho de por qué tenemos más cáncer. O sea, estamos mucho más estresados, estamos expuestos a mucha mayor cantidad de contaminantes, etcétera, ¿no? Sin embargo, ustedes lograron como ir a hacer una especie como de investigación detectivesca de cómo surgen los primeros indicios del cáncer. Cuéntanos un poco de qué se trató esa investigación y cómo se les ocurre ir a buscar eso, como algo que no sabíamos que existía. Bueno, de alguna forma sabíamos que algo estaba pasando. En el cáncer de pulmón, bueno, hay varios tipos de cáncer de pulmón, y este es un cáncer de pulmón, el que estudiamos nosotros es el tipo de cáncer de célula escamosa, un tipo en particular, y ya se sabía que se debía al comportamiento extraño de algunas células, porque eso lo veíamos en tejidos ya donde el cáncer se había desarrollado.
Espérate, ¿y eso que acabas de decir no es siempre así en el caso del cáncer? Porque para que se forme un tumor, algunas células tienen que portarse de forma extraña, ¿o no? Pero ese comportamiento puede variar de cáncer en cáncer. Ah, ok. Y las células que se comportan extraño también pueden variar de cáncer y cáncer. Ok. Podemos Entonces, ser raros de muchas maneras, digamos. Podemos cerrar, tenemos muchos tipos de células y las células se pueden comportar de muchas maneras distintas. Entonces lo que hicimos nosotros es tratar de ir al origen de esas lesiones y darnos cuenta de cuáles eran exactamente los comportamientos o los cambios de comportamiento de las células que llevaban a estas lesiones que son precancerosas. Esto es muy temprano, antes de que el cáncer Cuando tú dices precanceroso en este tipo de cáncer, ¿cuántos años antes de que se produzca el tumor tienen una idea? Es que eso va a depender mucho del nivel de agresividad, claro. porque en general las células se van dividiendo y también van reemplazando al tejido. Nosotros estamos vivos y todo el tiempo estamos perdiendo células. Y tenemos células en nuestro cuerpo que son células madres adultas que van reemplazando las células que vamos perdiendo. Entonces, cuando uno es adulto, uno no crece como los niños. Uno ya llega a un tamaño ya fijo y los pulmones pasa lo mismo. Y son estas células madres basales que van reemplazando las células que se pierden. Entonces, lo que puede pasar es que esas células empiezan a funcionar mal, empiezan a dividirse más de lo normal o a no reemplazar células que deberían estar reemplazando. Y eso hace que el tejido de a poquito empiece a cambiar su configuración, su estructura. Y eso se convierte en cáncer. Eventualmente a la larga. puede convertirse en cáncer. Ya, Entonces, pero el plazo depende mucho de cuán agresivo sea el cáncer. Y aparte la velocidad de la agresividad del cáncer también tiene que ver con otros factores como por ejemplo la edad. Claro. ¿A qué edad te da cáncer de pulmón? Sí, y el cáncer de pulmón en particular después de los 40 años se hace mucho más probable que antes de los 40. Ya. O sea, es importante tener ojo después de los 40 años, que va aumentando linealmente. ¿Por qué Science encuentra que este hallazgo es importante? ¿No sabíamos que esas células existían o no sabíamos que se comportaban de esta manera extraña? No sabíamos cuáles eran esos cambios de comportamiento. Sabíamos que existían. O sea, el tejido, desde hace mucho tiempo que nosotros podemos ir y en un microscopio mirar un tejido y ver cuáles son las células que están ahí. Es una pregunta distinta el tratar de responder el cómo se comportan. ¿Qué es lo que hacen esas células y cómo lo hacen? ¿Y qué pasa si yo ahora la perturbo con un agente cancerígeno? ¿Qué es lo que hace ahora? O sea, esos cambios de comportamiento son difíciles de entender. Requieren de muchas técnicas distintas de microscopía y métodos de análisis avanzados que hacen que el estudio termine siendo publicado en Science porque justamente ahí se publican cosas difíciles de hacer en general. Y nos permite ir mucho antes de lo que sabíamos hasta ahora. Sabíamos que estas células basales se comportaban extraño en el cáncer, pero no sabíamos qué era lo que estaban haciendo extraño. Hoy día sí entendemos. ¿Existe alguna forma humanamente comprensible de qué es lo que hacían extraño? ¿O es difícil? Claro. ¿O es demasiado difícil de entender? Yo creo que es fácil de entender. Estas células madres se comportan o forman una jerarquía celular. O sea, yo tengo la célula madre en la pirámide, en la punta de la pirámide, y ella es capaz de formar todas las otras células del tejido. Entonces, esto siempre es así y está bien. Siempre es así, sí. Entonces, y en promedio, cuando una célula madre se divide, va a formar otra célula madre que mantiene el número de células madre en nuestro cuerpo constante y al mismo tiempo produce una célula que está más diferenciada, que va a reemplazar alguna célula que se perdió en el tejido. Y lo que nosotros encontramos es que... Perdón, la célula diferenciada que va a reemplazar va a cumplir algún rol específico, entonces Claro. puede convertirse en una célula de hígado, en una célula de cualquier parte. ¿En Sí, ese pero sentido diferenciada? Sí, pero en este caso, como estamos hablando del pulmón, va a reemplazar otra célula específica, por ejemplo, de la tráquea. Ok. O sea, en la tráquea tenemos distintos tipos de células, pero son estas células basales las que se encargan de ir reemplazando todas las otras células que se van perdiendo. Ok. ¿Ya? Y lo que nos dimos cuenta nosotros es que en estas lesiones precancerosas no es que estas células basales se dividan más rápido. No es eso lo que pasa. ¿Qué es lo que uno esperaría en un cáncer? Uno habla de cáncer, uno piensa en células que están dividiéndose muchísimo. Están como locas. Lo que les está pasando a estas células es que pierden esa capacidad de producir células diferenciadas. Entonces yo pierdo una célula y esta célula madre basal no es capaz de reemplazarla. En vez de eso produce dos células que parecen ser células madre y que no cumplen la función correcta. Y después esas dos producen dos células madres de nuevo. O sea, tú te empiezas a quedar con una célula madre real y con una como falsa, como Venom, como Spider-Man y Venom. Son todas mutantes. O sea, la que no fue capaz de producir dos células, una madre y una diferenciada, ya tiene ciertas mutaciones que le evitan cumplir su función. Y cuando la célula no logra cumplir su función y se mantiene ahí acumulada,
en el fondo, ¿cómo eso llega a convertirse en un cáncer? Lo que hacen estas células es que empiezan a desplazar células del tejido sano. Como Entonces, que intoxican, no sé. Sí, uno puede imaginarse no sé, gente en el estadio. ¿No es cierto? Está la gente en el estadio. Imagínate, bueno, cuando uno hace la ola, por ejemplo, esa ola se empieza a propagar y empieza de alguna forma a contagiar a la gente de los lados, ¿cierto? Imagínate, cada vez que yo hago la ola, ya me empiezo a enojar cada vez más, y me enojo, y me enojo, y me enojo, y estas células van adquiriendo más mutaciones a medida que van siendo afectadas por estos cancerígenos y van reemplazando a las células que podrían estar alegres cumpliendo su función en el resto del tejido. Y eso no necesariamente lleva a la pérdida de función. El tejido va a seguir, el pulmón va a seguir funcionando de manera normal o más o menos normal, y en algún momento las mutaciones que van adquiriendo estas células le permiten pasar barreras biológicas que tenemos en los tejidos e invadir zonas que no deberían estar. Entonces los enojados se empiezan a mover hacia empiezan a otro propagarse estadio, hacia la calle. Claro, hacia otros lugares del tejido, hacia la calle, hacia otros barrios. Mira, digamos. todo eso está muy de estadio. Claro, entonces pasamos de la tráquea y los bronquios primarios y secundarios allá todas las vías aéreas invadidas por estas células que no deberían estar ahí. Y como estas células no deberían estar ahí, ¿El afectan sistema la inmune función. las ataca? El sistema inmune las ataca, pero es poco eficiente para atacar células tan agresivas en general. Okay. Y es por eso, bueno que lo traigas, porque cuando uno se va poniendo más viejo, que es inevitable, el sistema inmune también empieza a volverse más débil. Y es otra razón por la cual los cánceres se vuelven más agresivos mientras más viejos somos. Bueno, depende mucho del cáncer, pero mientras más viejos somos hay más probabilidad de tener cáncer. Nuestro sistema inmune es incapaz de atacar esas células, pero también los mecanismos internos que tienen las células de autodestrucción. Todas nuestras células son capaces de detectar errores y dicen, bueno, en verdad yo no estoy bien. Ya no soy útil. No soy útil y me descarto del tejido. Esos mecanismos también se van perdiendo con la edad. O sea, hay varias cosas que contribuyen. O sea, todos los mecanismos de renovación y de limpieza del sistema van fallando. Sí. Ahora, algo que me parece súper interesante, hablábamos también antes de empezar esta entrevista, para una enfermedad que está avanzando tan rápido como el cáncer mismo, es muy relevante las etapas de detección temprana, porque prácticamente en todos los casos eso significa un destino u otro, ¿no? Entonces, ¿cómo esto que ustedes lograron identificar puede convertirse en un elemento de detección temprana? Ya, ahí Ya, pero yo soy cauto porque obviamente esto es un estudio de ciencia bien básica. Y lo he dicho antes, y entre la ciencia básica y las aplicaciones hay una ruta. Hay una ruta larga y también involucra muchos otros científicos y otros artículos y gente que trabaja en clínicas también, o sea, en estudios preclínicos. Pero podemos imaginar. Dicho eso, el hecho de que nosotros podamos entender cuáles son los comportamientos que dan lugar a estas lesiones precancerosas, que se reflejan en un tejido como la acumulación en zonas más densas del tejido. Entonces, si uno tiene un tejido sano, uno ve las celulitas bien dispersas, pero en un tejido que ya empieza a tener estas lesiones precancerosas, uno ve que las células se agrupan en zonas muy densas, muy compactadas. Entonces, uno podría pensar que nosotros deberíamos ser capaces de observar eso en imágenes, por ejemplo, de los pulmones humanos. Obviamente este estudio está hecho en ratones, por eso digo que hay un paso grande desde los ratones a los humanos. A pesar de que igual analizamos datos humanos, hay un paso grande. Pero yo creo que sí puede contribuir entendiendo cuáles son los efectos de estas lesiones a nivel visual. O sea, hay organizaciones distintas y nosotros después podemos ir y mirar si es que estas lesiones están y después analizar si es que eso es efectivamente o no una lesión precancerosa. Es que lo encuentro súper interesante y también porque hoy día efectivamente tal vez si este descubrimiento hubiera ocurrido hace 20 años atrás, no sé si habríamos tenido las mismas herramientas, pero imaginemos que sí, la posibilidad, por ejemplo, de identificar agrupaciones de células en el pasado era mucho menor y lograr comparar una imagen con otra tampoco. En cambio, hoy día sabemos, gracias a la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas, que eso podría ser un camino y eventualmente abrir una solución al futuro, ¿no? Entonces, como que suena bien. Sí, a mí me gusta pensar que la ciencia avanza lo más rápido que puede. Igual es bastante, así lo sentimos los humanos normales, digamos. Y cada vez que se desarrolla una tecnología nueva, nosotros la aprovechamos al máximo y
la inteligencia artificial nos está ayudando a la detección de imágenes y al análisis de imágenes, a la detección temprana del cáncer también. Ya hay máquinas que son muy capaces de detectar algunos tipos de tumores. Y bueno, eso es solamente la inteligencia artificial, pero también la inteligencia humana. O sea, nos hemos vuelto expertos en desarrollar nuevas herramientas, en cruzar fronteras también. Yo soy físico y este es un trabajo biológico. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué hace un físico metido acá? Aporta con lo que sabe hacer. Pero ¿por qué un físico? ¿Qué parte de lo que tú sabes sirve para este tipo de análisis? Nosotros los físicos somos personas que tratamos de describir lo mejor posible el mundo que nos rodea. Y ojalá que la descripción sea tan buena que nos permite predecir un poquito el futuro. Entonces, si yo hago rodar una pelota por el suelo, yo puedo predecir como físico, puedo escribir una ecuación que es capaz de describir dónde la pelota va a estar en el futuro. Entonces, si uno piensa en eso, y uno piensa en lo que quieren hacer los biólogos, que es tratar de entender los comportamientos biológicos y predecirlos, entonces sería bonito tener ecuaciones también que describan la evolución de esos sistemas tan complejos. Y es bien difícil. Es bien difícil. Entonces uno necesita datos de buena calidad, que hoy día los podemos tener, y necesita también físicos y matemáticos que estén interesados en cruzar la frontera hacia la biología. Entonces, de alguna forma, la biología provee datos, los físicos proveen modelos, y entre esas dos cosas vamos alimentándonos y proponiendo nuevos experimentos, y con los experimentos refinamos nuestros modelos teóricos, que después yo puedo ir al computador y simularlo. O sea, cuando yo hablo de una simulación es que efectivamente yo voy al computador, pongo las reglas que creemos que son las que están regulando el crecimiento del tejido, y les puedo decir a mis colegas biólogos, miren, si las reglas son de crecimiento normal, donde hay una competición sana entre las células, entonces esta es la configuración que deberíamos ver. Así deberían estar distribuidas las células sanas, así deberían estar distribuidas este otro tipo de células. Y ellos van al experimento y me dicen, sí, efectivamente eso es lo que veo. Pero esto es lo que vemos en el tejido enfermo. Entonces yo voy a mi modelo y digo, entonces tiene que haber alguna regla que se está modificando, que no le permita a las células competir de manera sana, y se genera una competición que no es neutra. Entonces ahí es donde uno propone un modelo en el cual las células mutantes invaden al tejido sano. Entonces uno dice, va donde los biólogos y les dice... Como matemática inversa, y después va claro, y lo aplica. Y es siempre de ida y vuelta, porque, o si no, el modelo es simplemente un modelo. Oye, una cosa que siempre me causa mucha curiosidad es cuando tú hablas con biólogos sobre las células, por ejemplo, o con neurocientíficos sobre las células del cerebro, las neuronas, siempre te dicen como, mira, lo que sabemos en realidad es esto. Hace poco se hizo un atlas de las células, o sea, como son cuestiones muy recientes. Y por lo tanto, cuando tú haces tu modelo, deberías, por lógica común, tener una enorme ceguera. Sí, claro. Porque tiene muchos factores que probablemente afectan a la célula o a cualquier cosa. ¿Cómo avanzas con esa ceguera? Esa sí es la gracia de hacer física. Entonces, cuando yo decía, bueno, tiro la pelota y yo describo cómo se mueve por el piso, para un físico no es sorprendente pensar que la pelota es un punto nomás. Pero en verdad la pelota tiene distintos materiales, tiene aire adentro, tiene imperfecciones en su superficie, tiene una interacción con el suelo que es bien compleja. El suelo es rugoso, hay una temperatura ambiente, pero para mí la pelota es un punto, y ese punto está siendo afectado por ciertas fuerzas, y esas fuerzas hacen que ese punto se mueva. Es un punto, ni siquiera una pelota, un punto. Yo después puedo decir, bueno, ahora necesito algo un poquito más complejo, necesito que sea una pelota. Efectivamente yo puedo hacer eso. Ahora necesito la interacción de la pelota con el suelo, y puedo ir complejizando el modelo según las necesidades de lo que quiero describir. Entonces, volviendo un poco al cáncer, para mí la célula no es nada más que una partícula, como podría ser la pelota, como podría ser una partícula subatómica, que tiene ciertas reglas de interacción con sus vecinas. Yo me olvido que tiene cierta respiración celular, que tiene un metabolismo, que tiene organelos adentro, que tiene una membrana compleja con protrusiones, con un montón de cosas. Yo simplemente la considero como una partícula que interactúa con las vecinas de cierta forma, y esas interacciones tienen reglas. Entonces así minimizo al mínimo la complejidad de un tejido que es infinitamente complejo, que tiene un sistema inmune, que ni siquiera lo estoy considerando. Y básicamente en base a reglas de interacción, de cómo una célula interactúa con la célula vecina, yo logro predecir cómo se comporta el tejido. Entonces eso nos dice varias cosas. Nos dice, por ejemplo, que no requiero de tal nivel de detalle para explicar lo que yo veo en un microscopio.
me dice que no necesito realmente saber qué es lo que está haciendo el ADN de esa célula en tal momento para yo poder predecir a largo tiempo qué es lo que el tejido va a hacer. Eso es porque hay una separación de escalas de tiempo también. Los procesos moleculares son muy rápidos, pero el comportamiento de la célula es más lento. La división celular ocurre en horas, ¿cierto? Pero las cosas moleculares son muy rápidas, entonces las puedo ignorar. Y me quedo con las cosas que me importan para la escala de tiempo y la escala de tamaños que me importan. Y así trabaja la física, y yo creo que es por eso mismo que somos capaces de aportar en algo. O si no, estaríamos nublados haciendo modelos infinitamente complejos que no nos enseñarían nada más que lo que ya aprendemos de los experimentos. Muy lindo. Oye, te quiero agradecer mucho por esta conversación, felicitar de verdad a ti y al equipo por este avance, que ojalá llegue a las personas más temprano que tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Seré muy nerd yo o encuentro que esto es demasiado apasionante? Porque el nivel de, por un lado, ignorancia, pero otro lado, fascinación que produce cuando realmente entramos a esta escala a conversar sobre cómo funciona el cuerpo, sobre cómo podríamos descubrirlo en su esencia, ¿no? Se vuelve tan entretenido. Bueno, tal vez soy yo. Vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más de Futuro 360. No se vayan. Las raíces de un árbol recogen el agua y los nutrientes necesarios para que éste crezca y sobreviva. El tronco los distribuye y las hojas facilitan la fotosíntesis, absorbiendo dióxido de carbono y produciendo oxígeno. Una función clave para nuestro planeta que se suma a la regulación del clima y la conservación de los suelos. Según un estudio publicado en la revista Nature, existen 3 trillones de árboles y los bosques cubren el 30% de la tierra firme. A las funciones anteriores se le suma una de suma importancia para la mitigación de la crisis climática, la captura de carbono. 5, 4, 3, 2, 1, top, allumage P120, décollage. Biomass es el nombre del satélite lanzado por la Agencia Espacial Europea, cuya misión será ayudar en la medición del carbono presente en todos los árboles del mundo. Biomass es el 7º explorador de la Tierra que lanzamos desde la ESA. Se trata de una misión dedicada específicamente a los bosques. Queremos entender cómo actúan los bosques en el ciclo del carbono. Los bosques son el pulmón de nuestro planeta. Lo que nos interesa especialmente es obtener información sobre el flujo del ciclo del carbono. Así que lo que queremos medir es cuánto del combustible fósil que se quema y produce CO2, cuánto de eso va a los bosques y se queda allí y es capturado. Haremos varios mapas a lo largo de los años para ver los cambios. Ese es el principal objetivo de la misión. Parte del carbono liberado en la combustión de diferentes procesos generados por los humanos es capturado por los árboles. Biomass buscará estudiar en detalle cuánto de este gas invernadero es absorbido por los árboles. Los árboles en el proceso de fotosíntesis capturan CO2 que está en la atmósfera y lo fijan como carbono en estructuras permanentes o semipermanentes de su estructura, bien digo. Y en ese sentido inmovilizan de alguna manera ese carbono, ese CO2 que está en la atmósfera. A medida de que los árboles crecen en tamaño, aumenta su biomasa, es decir, su materia orgánica, lo que permite que capturen más carbono del aire. El carbono básicamente es proporcional a la biomasa de la vegetación, o sea, por la composición química de la madera y de los tejidos vegetales, hay entre un 45 y un 50% de la biomasa total de un árbol que es carbono. Básicamente el cálculo de cuánto carbono hay en un bosque es básicamente un cálculo que pasa por calcular la biomasa de ese bosque. Durante 5 años, Biomass orbitará el planeta, pasando principalmente por bosques en Asia, África y Sudamérica, usando un radar especializado para la misión.
Cuando se sobrevuela el bosque con un instrumento óptico, solo se ven las hojas. Lo que nos interesa es saber cuánta madera, también se puede decir cuánto carbono hay almacenado allí. Y eso no es algo fácil de hacer. Hay que obtener el volumen de los árboles y para ello disponemos de un instrumento de radar que puede penetrar en el suelo. Utilizamos una tecnología llamada interferometría con la que también podemos detectar la altura de los árboles y todo eso junto nos ayuda a estimar el volumen y el peso de las raíces en los bosques. Por lo tanto, el satélite Biomass, lanzado por la Agencia Espacial Europea, nos viene tremendamente bien en este sentido, ya que es el primer satélite que cuenta con un sensor que emite ondas radar tipo P, que son ondas que tienen una mayor longitud y por lo tanto tienen la capacidad de penetrar esta estructura vegetacional y darnos cuenta en un tiempo más continuo de los cambios que ocurren a nivel de la biomasa que está contenida en esta vegetación y por lo tanto los cambios que ocurren con respecto al almacenamiento e intercambio de carbono. Sumado a la medición de carbono en los bosques, Biomass también entregará datos sobre otros ecosistemas en la Tierra. Los bosques están amenazados. Necesitamos estos datos. Además, todo el mundo conoce ya y aparece a diario en las noticias la amenaza de la crisis climática para la humanidad. Así que proporcionará datos para combatirla, para darle información a los políticos para que tomen decisiones, por lo que es absolutamente oportuno hacerlo ahora. También podremos observar las superficies de hielo, lo que es muy importante. Podremos penetrar profundamente en el hielo a 10 metros de profundidad. Eso significa que podremos aprender sobre la estructura del hielo, especialmente en la Antártica. Por supuesto, esta es también un área medioambiental que está bajo mucha presión en este momento. También podremos ver a través de la arena. Podremos ver la geología que está enterrada bajo la arena. Podremos ver los antiguos cursos de los ríos y sacar conclusiones paleoclimatológicas sobre cómo era el mundo hace miles de años. Biomass estará en órbita los próximos 5 años para obtener información vital para guiar medidas de reforestación y de incremento de biomasa, medidas claves para la mitigación de la crisis climática. Cada año 36.000 personas en Chile sufren un accidente cerebrovascular. Y tal vez hay algunas señales o elementos que deberíamos estar atendiendo un poquitito más para justamente disminuir su riesgo, porque el impacto de este episodio es demasiado grande y puede tener secuelas graves para los pacientes. Por eso quisimos saber cómo poder identificar algunos de sus síntomas, a qué deberíamos estar alerta, y Francisco Verdejo les trae la respuesta. Hola, soy Leo Caprile. Hace exactamente un año sufrí un ACV, un accidente cerebrovascular. Leo Caprile es una voz reconocida por los chilenos, por eso causó tanta conmoción cuando se conoció su diagnóstico. Sin embargo, logró atenderse a tiempo y evitar consecuencias mayores. Afortunadamente pude reconocer a tiempo sus síntomas y recibir de esa forma un traslado y atención oportuna, lo que me dejó sin ningún tipo de secuelas ni consecuencias. Los ataques cerebrovasculares son la segunda causa de muerte en Chile, una condición cada vez más común. Pero, ¿cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? Esta es una resonancia magnética del cerebro que nos permite identificar la presencia de un ataque cerebrovascular. Este es un caso de un paciente que tuvimos hace un tiempo hospitalizado con nosotros, que se quejó por visión borrosa. Así se ve un ataque cerebrovascular. Comenzó como visión borrosa y otros síntomas. El resultado era el bloqueo de una arteria que irrigaba sangre al sector del cerebro encargado de la visión. Acá, en el lóbulo occipital derecho, vemos una zona más blanca que se puede apreciar acá en la imagen, que corresponde a una zona de un infarto cerebral. Este infarto cerebral se produjo producto de una oclusión, una obstrucción de una arteria, que es la arteria cerebral posterior. Esta es la zona responsable que el paciente no pueda ver su campo visual hacia el lado izquierdo. Lamentablemente el paciente consultó bastante tarde y quedó con varias secuelas
visuales. Es tan solo un ejemplo de cómo se manifiesta un accidente cerebrovascular, más conocido como ACV. Se trata de la interrupción del flujo sanguíneo en nuestro cerebro y se diferencia en dos tipos, hemorrágico e isquémico. El accidente cerebrovascular isquémico se refiere a que de un minuto a otro ocurre que un trombo o un coágulo que puede venir desde el corazón o desde las arterias del cuello puede llegar a tapar y obstruir el flujo o el paso de la sangre hacia el nivel cerebral. El ataque cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando hay una rotura de una arteria cerebral y la sangre se vierte sobre el tejido cerebral y eso también genera daño cerebral y daño neuronal. Un ataque repentino que, debido a la interrupción del flujo sanguíneo, provoca la muerte de neuronas. Sin estas importantes células cerebrales, acciones tan cotidianas como por ejemplo el habla dejan de ser algo de la rutina. Produce por lo tanto muerte de las neuronas y falta o pérdida de funcionamiento de cosas que para nosotros son, ¿cierto?, automáticas, como el hablar, el movernos, el sentir en una parte del cuerpo. O sea, la sangre lleva obviamente nutrientes, ya lleva glucosa y permite las funciones y la hidratación y el funcionamiento normal del cerebro. El cerebro humano tiene 4 lóbulos en cada hemisferio, cada uno regulando funciones específicas de nuestro día a día como la memoria, la información sensorial, el movimiento, la audición y más. Según el sector del cerebro en donde se manifieste el ACV, dependerán algunos síntomas y secuelas en específico. ¿Qué funciones son las que se pueden alterar? Por ejemplo, el tragar, hay personas que pueden tener dificultad para tragar, que se llama disfagia, personas que pueden tener dificultad, por ejemplo, para ver y pérdida del campo visual, que se llama hemianopsia, la disartria, que le cuesta articular la palabra, que se entiende que habla como traposo. Cada año en Chile alrededor de 40.000 personas pasan por un ACV y 1 de cada 4 no reconoce sus síntomas. Sus principales señales son un entumecimiento repentino de un lado del cuerpo, dificultad para hablar o ver, pérdida del equilibrio, entre otros. Por eso que se le pide a los pacientes que aprendan a autoexaminarse, por ejemplo, frente al espejo o otra persona, y sonrían. Y cuando se cae la mitad de la comisura labial, eso puede ser un signo de alerta para reconocerlo. Y desde el punto de vista de la fuerza, elevar los 2 brazos y ninguno debe bajar, deben estar en paralelo. Si uno baja, puede ser también un síntoma de ACV. Es una condición tiempo dependiente. Mientras más horas pasen desde el accidente, más daño a largo plazo produce. La ventana apropiada desde que ocurre el ataque hasta recibir asistencia es de 4 horas según los especialistas. Pedir ayuda en ambulancia en el caso de que el compromiso sea muy complejo y no sea capaz el paciente de hacer algo para poder trasladarse, o si no es el caso, como en la mayoría de los ataques cerebrovasculares, llevarlo al sitio de urgencia más preparado y más cercano. El paciente puede perder, según especialistas, en promedio 2 millones de neuronas. En Chile, el 18% de las personas que sufren un ACV isquémico quedan con un grado de dependencia severa a los 6 meses del ataque. Bajo un equipo médico, a la persona se le puede restaurar el flujo sanguíneo y llevar a una rehabilitación oportuna. Una vez detectados los síntomas, yo tengo opciones para poder, en el caso de la isquemia, abrir el vaso y poder recuperar esa obstrucción. Hay tiempos claves de acción, por lo cual siempre hay que actuar precozmente para llevar a la urgencia. El cerebro se puede reorganizar después de un accidente cerebrovascular de forma normal, pero también si es que no se hace actividad física se puede reorganizar de forma anómala. Para su prevención es clave llevar un estilo de vida saludable, incluyendo hábitos como el ejercicio, dejar el tabaco, reducir el consumo de alcohol y controlar afecciones a la presión arterial como la hipertensión. Más del 90% de los ataques cerebrovasculares son explicados por problemas o factores de riesgo relacionados al estilo de vida moderno que estamos llevando. Especial atención a las cifras de presión arterial, al nivel de glucosa en la sangre, al nivel de colesterol, a limitar o derechamente a cesar el consumo de tabaco, de fumar. Para llevar un mejor manejo de estos ataques, hay aplicaciones como Actúa con Velocidad, la cual permite que las personas puedan reconocer los síntomas de un ACV, saber dónde está el centro asistencial preparado para tratar la emergencia más cercano y tener el registro de los controles luego del ataque. Tan solo una forma de cuidarnos de una condición médica que, cuando se actúa con tiempo, se puede salvar una vida. Hay que reaccionar de inmediato, tanto el que lo siente como el que lo observa.
Nos vamos a ir a una pausa en Futuro 360, pero ya seguimos con mucho más, así que no se muevan. Cómete 2 arándanos, tómate esta cucharita de vinagre de manzana, échate aceite de coco porque eso te sirve. La verdad es que las personas en general compartimos muchos de esos datos y tendemos a hacer bastantes de ellos, más con fe que con cierta certeza, porque el mundo de la certeza hoy día es bien difícil. Sin embargo, hay una persona que se ha dedicado a explorar el mundo de la certeza científica, de cómo ciertas cosas realmente impactan nuestro bienestar y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y esa persona se llama Macarena Morales, una obsesiva de lo que haces con tu cuerpo. Y es por eso que hoy nos trae un detalle mucho más fino de qué pasa con el aceite de coco, para qué sirve realmente en una nueva cápsula de la ciencia en ti. Me imagino que muchos han escuchado hablar del aceite de coco. Pareciera estar en tendencia y tiene varias finalidades para nuestra salud, pero también como fin estético. ¿Quieren saber para qué sirve, de dónde viene y para qué se usa? Presten atención. El aceite de coco, como bien lo dice, es un tipo de aceite vegetal que se extrae de la pulpa del coco maduro. No se sabe con exactitud quién fue quien lo descubrió y se utilizara por primera vez este aceite de coco. Lo que sí podemos afirmar es que viene del continente asiático. Ya hace sentido, porque Indonesia, Filipinas e India son los países que más extraen este tipo de aceite. Es más, con el 79% de la producción mundial. Decíamos que tiene múltiples beneficios para el ámbito de la salud por su capacidad de matar bacterias e infecciones, favorece incluso la reducción de la grasa abdominal y puede ayudar a pacientes con enfermedades neurodegenerativas gracias al reforzamiento y la capacidad que tiene en el funcionamiento cerebral. Al ingerir el aceite de coco, quiero que sepan que este pasa directamente al hígado, donde estimula y puede reforzar la generación de los llamados cuerpos cetónicos, que son una gran fuente de energía que quema grasas y además puede ayudar a nuestra función cerebral. El aceite de coco es un tipo de aceite que es rico en grasas saturadas y así también lo ha definido la Organización Mundial de la Salud. Es un tipo de aceite muy particular porque no solo sirve como fines para la salud, sino que también tiene múltiples beneficios para fines estéticos. El aceite de coco ayuda a restablecer, por ejemplo, el pH neutro de nuestra piel, elimina la grasa, elimina el sebo y deja la piel hidratada de forma natural. Se logra, por ejemplo, reparar el cuero cabelludo, protegiendo y nutriendo nuestro cabello. Así que ya lo saben, si quieren adquirir aceite de coco pueden tenerlo en la despensa o bien dentro de sus útiles de aseos personales. Es clave y es un excelente hidratante para nuestro cuerpo. Es un buen ingrediente a la hora de cocinar y es clave también para reparar y para poder ayudarnos a liberar estas reconocidas cetonas, que son una fuente de energía limpia que puede ayudar a nuestro organismo. Estamos asistiendo a un mundo donde ocurren cosas sorprendentes. ¿Se acuerdan? Hace unos años atrás hubo un Nobel que se premió y se le otorgó a 2 mujeres que fueron quienes desarrollaron esta tecnología de CRISPR-Cas9, que era una tijera molecular que permitía editar el ADN. Pues hoy, por primera vez en la historia de la medicina, un grupo de médicos y científicos desarrolló una terapia génica justamente utilizando esta tecnología completamente personalizada para una guagua que tenía una enfermedad genética mortal. Este tratamiento se diseñó en algunas semanas, se logró la aprobación por parte de la FDA y se aplicó cuando esta guagua tenía solo 6 meses y medio. Y con esto marcaron un hito en la medicina de precisión. O sea, imagínense, diseñada a escala del problema específico que tenía en un gen. KJ Muldon es el nombre de este guagua que nació en agosto de 2024 con mutaciones en ambos genes de una enzima que es muy importante para el hígado.
Y eso hace que el hígado no pueda procesar adecuadamente las proteínas de la dieta, lo que provoca una acumulación de amoníaco en el cuerpo, que por supuesto termina siendo tóxico y es capaz de destruir el hígado y afectar el cerebro de maneras irreversibles. Gracias al trabajo conjunto del Hospital Infantil de Filadelfia y el Instituto de Genómica Innovadora de la Universidad de California en Berkeley, se creó esta terapia CRISPR a medida y fue aprobada, como les decía, tan rápidamente por la FDA. Hasta ahora, este guaguito ha recibido 3 dosis sin tener efectos secundarios graves. Su salud ha seguido prosperando. Miren, ahí lo ven, pero perfecto, más encima como gordito. El avance no solo evitó que le hicieran un trasplante de hígado, sino que también demuestra que este tipo de tratamientos podrían adaptarse a las necesidades de cada paciente en tiempo récord en el futuro. Este logro abre una nueva etapa para el tratamiento de enfermedades genéticas raras. Por supuesto, hay que resolver el problema de la masividad, pero como estos casos son tan particulares, efectivamente abren esperanza. Algunos de los científicos planteaban que tal vez en el futuro podría eventualmente necesitar un trasplante de hígado, pero por ahora no hay señales de que así sea. Así que una bendición asociada a un avance impresionante de la medicina. Qué impresionante, ¿no? Es que uno no deja de sorprenderse. Porque tampoco entendemos bien cómo funciona, pero el hecho de poder modificar un gen es demasiado impresionante. Pero vamos a cambiar. El viernes 16 de mayo en Ginebra, Suiza, la ministra Aysén Echeverry firmó el acuerdo que convierte a Chile en Estado miembro asociado del CERN, el mayor centro de investigación de física de partículas del planeta. La firma se realizó en compañía de la directora general del CERN, Fabiola Gianotti, que la tuvimos aquí en Futuro 360 contando esta posibilidad el año pasado, no sé si lo recuerdan. La incorporación va a permitir, ¿por qué nos importa? Porque va a permitir que científicos, técnicos y empresas chilenas puedan participar oficialmente en los programas de este centro, pero también pueda participar de licitaciones internacionales que son de alta especialización científica. Y gracias a eso hace que nosotros podamos sofisticar mucho más el desarrollo de ciertas soluciones que podrían realmente ser exportadas desde Chile. También podríamos tener representación en los órganos de decisión. Y con este acuerdo se puede avanzar y se puede poner una guinda a esta torta que se viene amasando hace harto rato, porque es una trayectoria que comenzó en 2007 con el primer convenio entre CONICIT y el CERN, que impulsó el avance de esta colaboración, que después tuvo la visita del presidente Gabriel Boric al colisionador de hadrones en 2023. Luego, esta participación permite que actualmente experimentos como Atlas y CMS podamos nosotros también tener alguna influencia, pero también que se abran otras puertas a la formación, a la innovación, al desarrollo tecnológico de nivel global. Para que la membresía se haga efectiva, aún falta que el Congreso de Chile ratifique el protocolo que dará a nuestro país una condición indefinida como miembro asociado al organismo científico más importante de Europa. El CERN, al igual que todas las grandes avances de la ciencia, significa que muchas industrias y personas tienen que entregar soluciones para que la ciencia de frontera pueda trazar su siguiente ruta. Y eso impulsa el desarrollo local, el desarrollo tecnológico y el conocimiento de nuestro país. Bueno, sería todo. Hasta aquí llega este capítulo de Futuro 360, pero siempre queremos quedar conectados con ustedes a través de nuestras redes, del hashtag de Futuro 360, de nuestro Instagram. Ahora tenemos LinkedIn. Realmente, si usted se quiere comunicar con nosotros, estamos ahí siempre disponibles a conocer esas preguntas que compartimos sobre este presente acelerado, que nos cuesta mucho procesar y que tiene mucha información, alguna un poco difícil, pero mucha de ella demasiado interesante de contemplar mientras las cosas están ocurriendo. Así que quédense en contacto con nosotros, siempre en sintonía de CNN Chile, y nos vemos pronto en otro capítulo de Futuro 360.